posición de Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Porque en este tema, el voto de los mexicanos en el extranjero para nosotros es primordial. Por años, desde nuestras trincheras, no como los grandes activistas por los derechos plenos de los migrantes, pero sí desde nuestra trinchera hemos insistido una y otra vez, desde que yo trabajaba en Univisión, en Telemundo, en Estados Unidos, después con Sin Censura de forma independiente, de la importancia de hacerle más fácil el voto a los mexicanos en el extranjero. Yo soy de los que ha sostenido en marchas, en eventos, que el mexicano en el extranjero sí quiere votar, pero se la ponen muy difícil las autoridades electorales. Por eso déjeme retomar aquí la importancia de que ahora se abra la posibilidad, si es que no se mete en el camino la Suprema Corte de Justicia de la Nación y terminan echando abajo este plan B, es posibilidad, el propio presidente lo ha admitido, porque si se da como está establecido en el plan B, el voto de los mexicanos desde el extranjero, vamos a poder votar desde consulados y embajadas, a través de internet o por correo si así lo decide el migrante. De hecho, le pedí y le agradezco a Hamlet Almaguer, al diputado Hamlet Almaguer, que me confirmara todos los detalles y me ha enviado esta nota informativa. El diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, miembro de las mesas de diálogo de Sin Censura, nos informa que el voto de las personas mexicanas residentes en el extranjero se dará así derivado de la reforma electoral del Plan B. La situación actual es: el pasado 2 de marzo del 2023, mediante su edición matutina, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma electoral denominada como Plan B, con el cual se realizaron diversas modificaciones, entre ellas en materia del voto de personas mexicanas residentes en el extranjero. En tenor de lo anterior, ¿cuáles son las modificaciones que contempla la reforma electoral en materia del voto de personas mexicanas residentes en el extranjero? Ahí le va. 1. Se permitirá a las y los mexicanos residentes en el extranjero emitir su voto con su credencial para votar con fotografía otorgada por el INE, con el pasaporte mexicano emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o con su matrícula consular. El voto podrá seguir emitiéndose en modalidad postal, por internet o mediante los módulos que se instalen en las embajadas o consulados. Y 3, la Secretaría de Relaciones Exteriores coadyuvará con el INE para validar la legalidad de los pasaportes o de la matrícula consular para que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan emitir su voto. Mire, esto es histórico. Así lo considero, así lo creo. Esto es histórico, porque por años muchos hemos pedido hasta la renuncia de Lorenzo Córdoba porque se había convertido el INE, la autoridad electoral, en una zancadilla para que crecieran los números del voto de los mexicanos desde el extranjero. Y vea usted cómo, es que esto es ridículo, cómo Ciro Murayama, el monaguillo de Lorenzo Córdoba, otro de los que se va muy pronto del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, reventó contra el Plan B y afirma que Andrés Manuel López Obrador quiere manipular vía la Secretaría de Relaciones Exteriores el padrón electoral de mexicanos en el extranjero, lo que confirmaría por qué la autoridad electoral, hasta ahora conformada por cuotas de partidos, no ha movido un dedo para que se agilice, para que se haga más fácil el voto de los mexicanos, por ejemplo, desde Estados Unidos. Porque saben que ustedes en su mayoría no van a votar por el PRI, no van a votar por el PAN y mucho menos por el PRD, que se dice de izquierda pero apoya a la derecha. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están en Estados Unidos porque salieron huyendo por el cochinero que han generado los gobiernos del PRI y del PAN. ¿O me van a dejar mentir ustedes? ¿Estoy exagerando? Por eso resulta una chingadera que ahora Ciro Murayama se rasgue las vestiduras y diga que Andrés Manuel López Obrador quiere manipular vía la Secretaría de Relaciones Exteriores el padrón electoral de los mexicanos en el extranjero. ¿Usted qué dice?
Usted que vive en Estados Unidos. Si esto no es una grosería, ¿qué es? Del tamaño de que los que siguen al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando va a la Casa Blanca o cuando fue a la ONU a Nueva York habían sido maiceados, que habían recibido $150 para andar en el borlote. Esto es lo que dice Ciro Murayama. Reforma